Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar que se terminen de conectar un par. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bárbaro. Siempre hacemos la prueba de sonido. Bueno, este es el 4 de 1. Yo soy el ingeniero Federico Baldi y conmigo vamos a intentar ver algunos teóricos de la materia. Vamos a empezar con instalaciones de agua industrial. Luego tienen el práctico con el ingeniero Quinteros. O sea, vamos a tener 3 clases conmigo, con el ingeniero Quinteros el práctico. Luego creo que viene el receso. Después les toca gas con el ingeniero Arnolfo. Después aire comprimido conmigo y vapor conmigo. Así que bueno, vamos a la clase de hoy. Tratar de ver el arranque, los conceptos principales de las instalaciones de agua y algunas cuestiones que hacen al modelo de cálculo de las cañerías o de las redes de distribución de agua. Vamos entonces, voy a apagar la cámara para que el hermoso ancho de banda me permita dar la clase sin que se corte. Vamos a compartir pantalla. Denme un minutito. ¿Dónde está? Acá. Bien. Perfecto. Vamos a acomodar. Ahí está. Bárbaro. Bueno, creo que se ve bien. Bueno, entonces, la clase de hoy vamos a arrancar con instalaciones de agua. Bueno, antes de hablar de las instalaciones de agua propiamente dicho, nos interesan las distintas fuentes de agua para uso industrial, las fuentes de abastecimiento de agua para uso industrial. Esto es, de dónde podemos captar o capturar agua para uso industrial. Y bueno, las fuentes son diversas. Tenemos fuentes pluviales, superficiales terrestres, los acuíferos, la red de distribución pública y las marinas. Cada uno tiene sus pros y sus contras, dependiendo de los requerimientos y necesidades de nuestra industria, de nuestro establecimiento. En el caso de las fuentes pluviales, como el nombre lo indica, son las que provienen de la lluvia, agua de lluvia. Esta es un agua de muy buena calidad, es una agua prácticamente destilada, pero debido a la variabilidad de los fenómenos climáticos, no podemos decir que sea una fuente de provisión constante, excepto que vivamos, no sé, en el sudeste asiático y tenemos meses de los monzones donde llueve todo el día continuamente. Pero en nuestro país no la tomamos como una fuente constante de suministro. Aunque con el advenimiento de las normativas ecológicas y de eficiencia, cada vez más hay plantas que utilizan la superficie cubierta, los techos de la planta, para capturar agua de lluvia y acumularla en reservorios para un posterior uso. Por supuesto, este es un uso para lavar, riego, etc. No, nunca es en cantidades como para dar una continuidad en
en un proceso industrial. Luego podemos hablar de las fuentes superficiales terrestres. Estas son todas aquellas aguas que se deslizan por la superficie del terreno, por la superficie terrena, de la tierra, formando ríos hasta acumularse en lagos. Entonces se mueven a través del terreno hasta que son capturadas por los ríos y de los ríos a los lagos. Estas fuentes sí son utilizadas, son fuentes viables, válidas, porque dan una continuidad de aporte de agua, pero se debe tener la salvedad que al ser fuentes o ser aguas que circulan sobre la superficie de la Tierra, en la superficie de la Tierra se encuentran algunos grados de contaminantes, productos de animales muertos, microorganismos, hasta agroquímicos, pesticidas, etc. Por lo tanto, no es, y esto se va capturando, se va uniendo al torrente del agua y y eso contamina el agua. Por lo tanto, no es un agua que sea de uso directo sin tratamiento. Ya vamos a ver más adelante, hay algunos procesos de tratamiento que debemos aplicarle al agua para poder utilizarla. Luego podemos ver los acuíferos. Estos se llaman acuíferos a reservorios subterráneos de agua, que tienen, es toda una especialidad hablar de acuíferos. Nosotros simplemente vamos a comentar para que sepamos de qué se trata. Básicamente, el agua que filtra la superficie terrestre se acumula debido a que hay capas que son permeables y capas que son impermeables. Las capas que son impermeables trabajan como una pared, como un cuenco, y no dejan que el agua siga escurriendo hacia abajo, digamos. Entonces se forman, se puede decir, ríos subterráneos. No se imaginen que es un río, sí, sino que piedra porosa, arenosa, que están saturadas, inundadas con agua, y el agua se puede mover por esos lugares. Pero no es que estamos flotando sobre un río o un lago. Entonces, esos vendrían a ser los acuíferos confinados. Luego tenemos llamados acuíferos libres, que son aquellos que están más cercanos a la superficie, a la capa freática, que si bien son más fáciles de acceder porque la profundidad a la que se encuentran es menor, entonces es más fácil perforar para acceder a esa agua, generalmente al estar más cercana a la superficie están más fácilmente contaminados por los contaminantes propiamente dichos que puedan permear en la superficie y por el uso para pozos negros, etc. Por lo tanto, se busca, cuando se trata de conseguir agua de buena calidad, se tiene que perforar a mayor profundidad. Esto encarece, por supuesto, todo el proceso, porque cuanto más tenemos que perforar, es más caro el pozo y el sistema de bombeo también va a ser mucho más caro porque son mucho más metros para poder extraer el agua. Luego tenemos la red de distribución pública, que son las que generalmente tenemos en las ciudades, donde la empresa de servicios de agua se encarga de aprovisionarse de alguna de las fuentes básicas, ya sean superficiales o subterráneas, y tratarlo y luego bombearlo por canalizaciones para que nosotros podamos utilizar esa agua directamente ya tratada. En los establecimientos que están en las ciudades, lo más común es acceder a la red de distribución pública. Pero ¿qué pasa si tenemos una planta que no está en una ciudad o está en medio del campo? Bueno,
no va a tener acceso a una república, por lo tanto va a tener que buscar algún tipo de suministro como los anteriores que hemos visto. Y por otro lado, también puede ocurrir que la demanda de agua de ese establecimiento sea tal que la red pública que está cercana, o que por más que tenga una ciudad, no alcance a cubrir la demanda que requiere. Por lo tanto, tiene también su propia fuente de suministro, generalmente subterránea. Ejemplo, y fábrica o mejor dicho, embotelladora de gaseosas azucaradas. La más conocida, una que es oscura y que se usa para el Fernet. Tiene sus propias perforaciones, paga un canon de agua, pero no toma el agua de la República, sino directamente del subsuelo. Por supuesto, lo tratan para el producto que van a elaborar. Y luego tenemos las fuentes marinas, que si bien nuestro país tiene un litoral bastante grande, una costa marina bastante grande, nosotros vivimos tierra adentro, entonces no estamos familiarizados con esta fuente de suministro. Pero existen ciudades costeras, establecimientos costeros, así como una infinidad de países que no tienen acceso a fuentes de agua superficial o acuíferos, que sí o sí tienen que usar agua marina. Esta agua marina por supuesto, hay que desalinizarla y hay que tratarla para poder utilizarla. Entonces, es un proceso que también tiene su costo. A modo de comentario, a modo de esta tabla varía todos los años, así que seguramente ya varió también. Dice consumo de aguas para uso en industria. Generalmente se toma que hay un 15% de aguas subterráneas y un 85% de aguas superficiales. Bien, ahora vamos a los distintos tipos o las clasificaciones de agua para uso industrial. Tenemos 3 grupos básicos: el agua potable, agua para uso industrial o agua industrial, y el agua contra incendio o para nuestro servicio de protección contra incendio. Veamos entonces, el agua potable puede ser natural o refrigerada. El agua industrial, tenemos agua para uso sanitario, fría o caliente, agua para refrigeración, parte fría, parte caliente, y el agua de procesos. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una. Veamos entonces el agua potable. Dice, el agua potable es aquella que es apta para el consumo humano y bioanimal. Para que el agua sea potable debe tener ciertas características de pureza desde el punto de vista físico o químico, y considerando el aspecto bacteriológico, debe contener pocos microorganismos y ninguno que sea productor de enfermedades. O sea, no debe contener agentes patógenos. La Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo establece, dice la tabla siguiente, valores indicados en el cuadro que se presentan debajo para el agua destinada a uso humano, es decir, que utiliza para beber. Bueno, está redactado preciosamente. Lo aclaro yo. La ley 19.587, o sea que es la ley de higiene del trabajo, establece que en las empresas, en las fábricas y en los establecimientos laborales se deben cumplir ciertos requisitos de calidad de agua para uso humano, o sea, el agua potable. Eso está especificado en la normativa, en la ley. Y da una tabla que
lista los valores aconsejables, los aceptables y los límites tolerables de los distintos elementos que pueden estar contenidos en el agua potable. Fíjense, habla de la turbiedad, del color, olor, sabor, pH, sólidos disueltos, cloruro, sulfato, etc. Fíjense que en materiales pesados, como tenemos acá, plomo, vanadio, arsénico, dice que, por ejemplo, vanadio no debe existir. Lo que es plomo y arsénico recomienda 0. Y los límites tolerables, fíjense, son pequeñísimos. ¿Por qué? Bueno, porque esto es muy peligroso para la salud. Es tóxico. Bien, entonces, ¿dónde está eso? En la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. El pH del agua potable debe estar entre 6 y 8. ¿Se acuerdan lo que era el pH? El pH es el potencial hidrógeno. ¿Y qué nos dice el potencial hidrógeno? Nos dice, o nos da es un parámetro que representa la concentración de iones de hidrógeno en gramos por litro de agua. Eso, bueno, hay un logaritmo decimal de 1 sobre la cantidad de iones de hidrógeno y nos da el valor pH que usamos para establecer los valores de acidez o alcalinidad de un medio particular. En el caso que nos interesa ahora es en el caso del agua. Entonces, un pH 7, decimos que es el agua pura, tiene un pH 7. A medida que sube ese valor de pH, o sea, pH 8 o 7 para arriba, 8, 9, 10, etc., decimos que es un medio alcalino o básico. Y a medida que baja el pH desde 7, es un medio ácido. Entonces, a medida que si de 7 para arriba aumenta su alcalinidad, de 7 para abajo aumenta su acidez. A nosotros nos interesa que el pH para el agua potable de consumo esté entre 6 y 8. ¿Por qué no es 7 exacto? Y bueno, porque hay contenidos de algunas sales que pueden modificar el pH. Puede ser natural, o sea, temperatura ambiente o refrigerada, y la cantidad de agua potable está condicionada al tipo de industria y al número de operarios. Estos valores se encuentran tabulados. ¿Dónde? Y en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, por ejemplo, establece que dependiendo del uso, dependiendo de la actividad, lista o define cuántos litros por persona por día son necesarios. O sea, qué consumo de agua requiero en función de la actividad a la que se dedica mi establecimiento y la cantidad de operarios que tengo. Entonces, en función de eso, yo sé cuántos litros por día de agua necesito para el consumo. Dice, el agua en un tanque debe circular dentro de las 24 horas de estar almacenada, más de ese periodo se contamina. En realidad, sí, se abomba, toma mal gusto, etc. La presión de suministro mínima debe ser de 1,5 bares, que es prácticamente lo mismo que 1,5 presiones atmosféricas, y los materiales empleados para transportarla no deben agregarle contenidos nocivos. Por lo tanto, solo se puede usar para agua potable, latones, aquí dice cobre, plásticos permitidos para uso en agua potable y el acero inoxidable. ¿Cuáles plásticos? Y por ejemplo el polipropileno o el polietileno, no así el PVC. El PVC desprende compuestos y es peligroso. No se usa PVC para agua potable, sí se usa polietileno, sí se usa polipropileno. Y el acero inoxidable vendría a ser el más estable, el mejor de todos, pero tiene la contra que es bastante caro. Por lo tanto, solo en casos especiales o si nos sobra la plata. Bien. El agua sanitaria. El agua sanitaria no necesariamente tiene que ser
agua potable. ¿Por qué? Porque esta está destinada al uso a la limpieza de los sanitarios, a baños o para riego del predio, limpieza del predio, etc. Entonces es un agua que no va a ser consumida, por lo tanto no requiere ser potable o potabilizarla, pero debe estar libre de virus o organismos patógenos o bacterias. Para convertirla en potable se necesita un tratamiento, se requiere una planta potabilizadora. ¿Por qué repetimos? Porque siempre tenemos en la cabeza la idea de que directamente nos conectamos a la red pública y la red pública es agua potable y siempre vamos a tener agua potable. Bueno, estamos hablando de casos en que tengamos que utilizar otro tipo de fuente de abastecimiento de agua, ya sea lago, río, mar o una perforación. Si nuestra industria no requiere agua potable, simplemente vamos a potabilizar la cantidad de litros que requiere para uso humano. Por lo tanto, eso va a hacer que la planta potabilizadora sea pequeña, sin tener la necesidad de potabilizar todo el agua de consumo de la planta. Entonces, es importante saber qué aguas son necesariamente potables y cuáles no. El agua de refrigeración es el agua que se utiliza para enfriar o para refrigerar ciertas máquinas que se usan en la industria. Entonces, hay procesos industriales que utilizan máquinas que tienen necesidad de ser refrigeradas. Por lo tanto, nosotros debemos contar, cuando tenemos este tipo de maquinaria, debemos contar con una red de agua de refrigeración en nuestra industria. O sea, una red especialmente diseñada para enfriar máquinas. Esta no necesariamente tiene que ser potable, pero sí el pH debe ser prácticamente 7. O sea, tiene que tener una corrección de pH muy precisa. Y ya les hago algunos ejemplos. Para empezar, ¿qué tipos de máquinas requieren refrigeración? Bueno, hay una infinidad de máquinas de uso industrial, pero pongamos, por ejemplo, una fábrica, un autopartista que hace piezas plásticas para los autos. La mayoría de las piezas que llevan los autos encima están hechas de plástico. ¿Cómo se conforman estas piezas, estos componentes? Se fabrican por inyección de plástico. Para eso hace falta máquinas que se llaman inyectoras de plástico. ¿Y qué es un inyector de plástico? Un inyector de plástico, para el que no la conoce, imagínense, es una jeringa gigantesca que se llena con plástico fundido y luego esa jeringa inyecta el plástico fundido en un molde que tiene una matriz con la forma de la pieza a conformar, se llena. Una vez que se llena, se enfría, se abre la matriz y se saca el molde. Eso permite la pieza fabricada. Eso permite que se produzcan en alta velocidad piezas plásticas. Bien, esas máquinas, para poder inyectar el plástico, para mover ese que comprime el plástico para inyectarlo a la matriz, usa bombas hidráulicas de aceite para generar un sistema de alta presión. Ese aceite toma temperatura, entonces para refrigerarlo pasa a través de un intercambiador de calor que está conectado a la red de agua de refrigeración de planta. Entonces circula agua por ese intercambiador de calor, toma el calor del intercambiador de aceite y lo hace circular por la cañería de retorno al equipo de enfriamiento de planta. Entonces, todas las máquinas se conectan a esa red, toman agua fría o agua a temperatura relativamente baja y la devuelven caliente y es refrigerada por un equipo especialmente diseñado para eso. Lo más común es utilizar lo que se llama una torre de enfriamiento, que es un intercambiador de agua y aire que permite, haciendo circular el agua por una corriente opuesta de aire,
tomar calor y disipar calor en el ambiente. Hay otro sistema de intercambio o de para en calor a esa agua de refrigeración, como intercambiadores aire-aire cerrados, intercambiadores agua-aire cerrados, o de doble circuito, o los conocidos enfriadores o chiller que se usan para tener una mayor precisión en la temperatura del agua de refrigeración. Generalmente hoy en día se utilizan para enfriar el aceite de esas máquinas, torres de enfriamiento, y para enfriar las matrices, los moldes, se usan chiller, enfriadores frigoríficos. Bien, ¿y por qué nos interesa que en el agua de refrigeración, que es un agua que no vamos a tomar, el pH sea 7? Porque habíamos dicho que un pH mayor, pH 8, 9, etcétera, es un pH alcalino. ¿Y qué quiere decir que sea alcalino? Que tiene presencias de cal, o sea, de calcio, o de minerales en suspensión que hacen que ese pH sea alcalino. Esto hace que cuando el agua circule a baja velocidad o por elementos de diámetros muy pequeños, se vayan produciendo depósitos de estas sales que se van acumulando y se van almacenando. Por lo tanto, van a ir obstruyendo y dañando mis cañerías y los equipos en cuestión. Entonces, para evitar eso, no puedo tener un pH alto. Por el otro lado, si el pH es bajo, voy a tener un medio ácido, o sea, voy a tener circulación de ácidos dentro de mi instalación. Y eso va a atacar los metales de los que están construidos, las cañerías, los intercambiadores, los equipos, y lo va a arruinar. Entonces, no puedo tener un pH bajo, por lo tanto, que sea un medio ácido. Un comentario más, que no está aquí en la filmina, que lo vamos a incluir para el año que viene, es que también en el agua de refrigeración hay que tener en cuenta, por cuestiones de temperatura y de pH, la proliferación de ciertas colonias de bacterias en los equipos de enfriamiento. Es común, ya es en los años 70, porque gente de mantenimiento, luego de trabajar en torres de enfriamiento o en equipos de enfriamiento en sistemas de aire acondicionado muy grandes, se enfermaban y algunos de ellos se morían. Y resultó ser que era la causa de ese problema era que en las aguas de los sistemas de enfriamiento anidaban, bajo ciertas condiciones, una bacteria que se llama Legionella, y esa Legionella al ser humano le hace mal. Es peligrosa para la salud. Entonces, en estos sistemas se debe hacer una medición regular de la calidad de agua y el análisis de que no haya existencia de bacterias como la Legionella. Y luego tenemos el agua de procesos, que puede ser potable o no. Su calidad depende y está relacionada con el proceso propiamente dicho. Es decir, si es una materia prima o no. Por ejemplo, para la industria láctea, para la elaboración de bebidas de agua, debe ser potable. Esto es, entonces, el agua de proceso es el agua que consume nuestra planta para el proceso de fabricación propiamente dicho. En algunos casos, esa agua de proceso va a ser un insumo para el producto que estamos elaborando. Damos el ejemplo de bebidas gaseosas, pero también en la industria alimenticia, todo lo que es panificación, galletitas, etcétera, requiere harina, agua, sal, dosificación de saborizantes, etcétera. Entonces el agua está presente como un insumo para producir ese producto. Y bueno, deberá contar con los análisis y la calidad determinada para la calidad de producto que se está buscando. En cuanto a la presión y el caudal, depende de las máquinas a utilizar. O sea, las máquinas en todos los procesos va a estar definido por cuál es el caudal y la presión que requiere determinado equipo. En el caso del agua de refrigeración que vimos recién, también
los parámetros de diseño para nuestra red de agua de refrigeración van a partir de cuáles son los consumos, o sea, los caudales necesarios para las distintas máquinas y qué presiones admisibles requieren cada una de esas máquinas. Debe tenerse precaución con un pH bajo que indica el contenido de sales con la dureza del agua. Dice, la reserva debe ser suficiente para permitir el funcionamiento de la planta un día. Esto es para asegurarnos de una cierta continuidad del proceso. Bueno, en el caso del agua contra incendio, esto aquí ha quedado, esta filmina es vieja, ya la hemos modificado y además damos una clase, no la que viene la otra, que vamos a hablar especialmente de agua contra incendio. Por ahora, esto no lo vean mucho, pero podemos decir dos cosas. En cuanto a la calidad del agua contra incendio, no requiere que sea potable porque no es un agua de consumo, es simplemente un agua que nos interesa por su capacidad refrigerante, o sea, la capacidad de transferencia de calor que tiene el agua, porque va a ser utilizado como un medio para restar calor a un incendio, al fuego, de esa forma apagarlo. Y por otro lado, la cantidad de agua necesaria va a estar definida por normativa, así como en los otros tipos de agua de uso industrial. Generalmente se toma una jornada laboral o 24 horas. En el caso del agua contra incendio, la cantidad de agua requerida está establecida por norma. La normativa dice, en función de un encuadramiento de riesgo, de qué tipo de riesgo tenemos, establece cuál es el caudal necesario durante cuánto tiempo. Y eso nos va a dar el volumen de agua a acumular de reserva de incendio. Pero vamos a volver en un par de clases de eso. Bien. Entonces, nosotros de los distintos tipos de fuente de agua, obtenemos nuestra agua y luego necesitamos utilizarla, pero hay que tratarla en función de la calidad de agua requerida. Entonces, es ahí donde aparecen ciertos tratamientos básicos, como la decantación, que se ocupa de qué? De separar los sólidos de gran tamaño en suspensión en el agua, mediante el aquietamiento, o sea, en una pileta de aquietamiento se baja la velocidad y precipitan por gravedad. Esta es una forma de filtrar elementos sólidos de gran tamaño. Al igual que el proceso de filtrado, que es hacer circular el agua a través de filtros que tengan mallas de determinado diámetro donde quedan retenidos materiales sólidos que puedan estar en el agua. Estos dos procesos, tanto decantación como filtrado, no logran quitar todos los sólidos en suspensión. ¿Por qué? Porque existen otros sólidos mucho más pequeñitos, partículas muy pequeñas, que se encuentran suspendidas en el líquido y son demasiado chicas para ser filtradas, pasan a través de los filtros, y son demasiado pequeñas para decantar. ¿Por qué? Porque por estabilidad entre las distintas partículas, por sus cargas atómicas, hacen que se encuentren en equilibrio. Estos se llaman coloides. Entonces tenemos pequeñas partículas en suspensión que están equilibradas y no van a decantar. Ni las podemos filtrar porque son muy chiquitas. Entonces, es ahí cuando, para poder quitarlas, requerimos de un proceso que se llama coagulación y floculación, por el cual
tamaño determinado, ya pueden precipitar o pueden ser filtrados. Luego tenemos el proceso de alcalinización mediante hidróxido de calcio, mediante cal también, que sirve para reducir la dureza del agua, o sea, el tipo de sales que puede haber en el agua, y además de elevar, tenemos un medio ácido. En las plantas industriales justamente se usa cal para subir el pH del agua. El proceso de desinfección mediante el cloro, que se encarga de hacerla potable, mediante pastillas o lejía o alguna variante de producto clorado, se puede matar los microorganismos que están contenidos en el agua. Y luego existen algunos tratamientos especiales como la desmineralización por zeolitas, por resinas, y la desoxigenación. En el caso de la desmineralización, tenemos medios por intercambio iónico, por destilación, que es la más antigua, pero que para uso industrial requiere energía y requiere cierta superficie para lograr esa evaporación y recaptación del agua evaporada. Y luego tenemos la más común de uso industrial, general, de forma de filtrado, desalinización del agua, que es mediante membranas por ósmosis inversa. Este método de membranas por ósmosis inversa permite filtrar prácticamente todo lo que hay en el agua, excepto elementos biológicos, pero todo lo que sean sales, metales, etcétera, es capaz de filtrarlo. ¿Por qué no se usa para filtrar todo por ósmosis inversa? Y bueno, porque como no son membranas porosas, se tapan y requieren la remoción y eso es engorroso. Entonces, ¿cuándo se usa ósmosis inversa? Y simplemente cuando el agua ya está filtrada, tratada, para quitarle la salinidad, para quitarle la sal, hacerla potable. Y luego tenemos, por último de los tratamientos, la desoxigenación, que es la eliminación del oxígeno del agua, que en realidad no es que vayamos a formar un isótopo de agua, sigue siendo agua. No le quitamos esa partícula de agua, sino que de oxígeno, perdón, sino que el aire que está diluido, diseminado dentro del agua, lo minimizamos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es oxidante. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de vapor, en las calderas, una presencia grande de aire disuelto en agua produce oxidamiento de todos los elementos metálicos. Entonces se busca minimizar la concentración de aire o de oxígeno disuelto en agua. Hay procesos que son básicamente hervirlo y recapturarlo para que difunda ese aire disuelto. Volveremos sobre eso cuando veamos vapor. ¿Qué podemos decir de los tanques de almacenamiento? Aquí simplemente listamos que existen cisternas, que son tanques enterrados con bombeo, tanques elevados y sistemas mixtos. ¿Cuál es la solución viable o práctica? Y siempre hay que hacer un análisis técnico-económico, dependiendo qué disponibilidad de materiales tenemos, teniendo en cuenta el volumen de agua acumular, porque, por ejemplo, un tanque elevado es práctico porque ya tenemos una presión
estática positiva al elevar ese tanque, pero cuanto mayor es la presión que requerimos, más alto va a tener que estar el tanque. Y cuanto mayor sea el volumen de agua, construir un tanque elevado de gran volumen es mucho más caro. Entonces, el análisis no es que siempre conviene cisternas o siempre conviene tanques elevados. No, depende de cuánto volumen de líquido estemos hablando. Y de la disponibilidad también de materiales. Los tanques plásticos son más económicos para volúmenes pequeños, los tanques metálicos para volúmenes intermedios, hasta 500.000 litros. Y más de eso, ya los tanques en hormigón, por ejemplo, son más baratos. Entonces, dependiendo también, la tecnología constructiva está relacionada con un análisis técnico-económico de qué volumen de agua queremos almacenar. Veamos qué consideraciones debemos tener para los sistemas de distribución de agua. Considera, se necesitan de instalaciones particulares para cada tipo de agua. Esto es, vamos a tener una red de agua potable, una red de agua de refrigeración y una red de agua contra incendio. Dependiendo si nuestra industria necesita refrigeración o no, pero generalmente vamos a tener una red de agua contra incendio y vamos a tener una red de agua potable. Estas se denominan instalaciones auxiliares de agua. Se deben considerar reservas para 1 o 2 días de trabajo en caso de algún problema de desabastecimiento. Esto en cuanto a las distintas redes de agua. Ya les dije que en el caso de las redes de agua contra incendio, está estipulado por normativa. No es un día, no son 2, sino que son tantos minutos en función del riesgo a proteger. Vamos a volver sobre eso cuando veamos instalaciones contra incendio. Se debe asignar una calidad de suministro, la velocidad del fluido para evitar acumulación de impurezas en zonas de baja velocidad, no debe ser menor a los 0,3 metros por segundo y se acepta hasta un máximo de 6 metros por segundo de velocidad, un rango bastante holgado. En la práctica, para evitar ruidos y chillidos molestos, se utilizan velocidades de fluido entre 0,5 y 2 metros por segundo. Bien, hagamos un comentario aquí. Tengamos en cuenta que el caudal Q era igual a V por A velocidad por el área de pasaje, del área dentro de la cañería, ¿no es cierto? Entonces, para un caudal determinado, si yo tengo caudal constante, a medida que aumento la velocidad, aumento V, puedo disminuir A, el área. Y a medida que bajo la velocidad, puedo aumentar o se aumenta el área, o sea, el diámetro de cañería. ¿Qué quiere decir esto? Que para el mismo caudal, el área va a ser más grande que para altas velocidades. Entonces, siempre en diseño, me conviene usar velocidades relativamente altas dentro de lo permitido. Con esto les quiero decir que cuando arranquen para proyectar una red, no empiecen como velocidad de diseño a usar 0,5 metros por segundo porque van a sobredimensionar las cañerías. Trabajen con 2 metros, 3 metros por segundo como una velocidad de diseño. Traten de no superar los 5 metros por segundo, pero usen velocidad de diseño de 2 metros, 3 metros por segundo. La base del tanque debe estar a 15 metros de altura para asegurar una presión de funcionamiento de 1,5 kilos por centímetro cuadrado y o 1,5 bar. Si se necesita mayor presión, habrá que darle mayor altura. Y si no podemos darle mayor altura, ahí habrá que trabajar con un cuadro de bombas para elevar la presión. Hay que considerar las pérdidas en las cañerías, las válvulas y accesorios existentes en la instalación. Estos valores de pérdida deben sumarse a la altura de pérdida. En casos de problemas de tanque, debería
haber algún sistema alternativo, por ejemplo, alguna perforación propia que brinde una provisión adicional. Bueno, si eso es posible, es una buena solución, pero no en todos los casos podemos lograrlo. Tenemos distintas configuraciones de las redes de distribución, las cuales unas las conocemos como sistema abierto con distribución ramificada. Esto es en forma de árbol, es como se alimenta por un alimentador principal y luego tengo acometidas a los distintos consumos. En este esquema hemos puesto todas las posibilidades, esto es, desde la red de alimentación pública, se alimenta una cisterna y de esa cisterna, mediante un cuadro de bombas en paralelo, o sea, funciona una y la otra es de reserva, se alimenta un tanque elevado y ese tanque elevado luego alimenta los consumos. El pro que tienen las redes ramificadas es que son simples de calcular, es un diseño simple, son económicas por diámetros de cañería, pero tiene una contra que si yo requiero hacer mantenimiento en algún consumo o en algún punto de esa red, debo anularla completamente, dejando los otros consumos sin suministro. Para eso existen las redes en anillo, que me permite alimentar desde dos lados un determinado o una serie de consumos. Entonces, puedo sectorizar esa red en anillo de forma que si requiero trabajar en alguna parte de la red, puedo sectorizarla y seguir operando la otra. Es la forma en la que se trabaja en instalaciones de gran tamaño, en redes de gran tamaño, se trabaja en anillo. Tiene otras ventajas desde el punto de vista hidráulico, pero no vamos a entrar en detalle. Luego tenemos los sistemas cerrados. Se llaman sistemas cerrados porque el agua, fíjense, en las anteriores eran sistemas abiertos porque tomábamos el agua del suministro, la bombeábamos al tanque, etc. Y luego se consume en en una serie de consumos y hay que reponer y va circulando desde el suministro al consumo. En el caso de los circuitos cerrados, hay un agua de reposición que a lo largo de todo el proceso se mantiene prácticamente constante. Hay una pequeña pérdida, por eso hay reposición, pero el agua que se utiliza en el proceso luego se vuelve a utilizar una y otra vez. Lo que vemos en este ejemplo es un esquema simple de un sistema de generación de energía eléctrica mediante una caldera de vapor. Entonces el agua ingresa, es llevada hacia la caldera eleva la temperatura para generar vapor. Cuando vemos vapor vamos a ver que hay distintos tipos de vapor. En el caso de la generación de energía se usa vapor sobrecalentado, es un vapor seco que no tiene partículas, no tiene gotitas de agua. Ese vapor sobrecalentado se inyecta en una turbina, que vemos aquí una forma trapezoidal cónica, que eso representa las distintas líneas o ruedas de Álaves. Entonces, a la medida que va pasando de cada etapa de Álaves, va convirtiendo esa energía en energía cinética y va perdiendo temperatura. Entonces, a medida que va pasando a lo largo de la turbina, se va enfriando y a la salida de la turbina tenemos un vapor saturado, ya no es un vapor sobrecalentado, es un vapor de baja temperatura que tiene un alto contenido de agua, de humedad, se ha enfriado. Eso pasa por un condensador
y entonces tenemos agua caliente que va a una torre de enfriamiento donde hay una serie de picos que vierten esa agua en corriente opuesta con el aire, enfriándola, y luego es reenviada a la caldera. Ustedes dirán, ¿por qué no se usa siempre vapor permanentemente? Bueno, porque el calor, el tipo de vapor que uso acá, ese vapor sobrecalentado, vapor seco de muy alta temperatura, cuando pasa por la turbina, pierde esa, va dejando, va convirtiendo su entalpía en energía cinética y va dejando calor aquí. Se va enfriando. Y a medida que se va enfriando, va condensando humedad. Y ese vapor ya no me sirve a la salida de la turbina. Entonces tengo que volver a recalentarlo para poder utilizarlo. ¿Qué pasa si yo inyectara vapor saturado al ingreso de la turbina? O sea, vapor que tiene gotitas de agua. Bueno, sería como granallarla a la turbina, como tirarle piedras y destruirla. Entonces no puede haber, no se puede utilizar ese tipo de vapor. Vamos a ver más adelante, cuando veamos vapor nosotros, que para uso industrial no utilizamos vapor sobrecalentado, sino que vapor saturado, que es el que nos interesa para transferir calor. Pero bueno, volveremos cuando veamos vapor. Pero por ahora, que sabemos que existen sistemas abiertos, sistemas cerrados. Los sistemas cerrados son los que reutilizan el agua y solo tienen un pequeño aporte de la pérdida que puede haber por evaporación en este punto. Bien. Entonces, habiendo visto todas estas cuestiones, vamos ahora a lo divertido. Cálculo hidráulico en tuberías de conducción de fluido. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Dice que se trata de un flujo incompresible, esto es, estamos utilizando un fluido incompresible, el agua, y nuestro modelo de cálculo o de diseño también tiene en cuenta que vamos a utilizar tuberías cerradas y completamente llenas de fluido. Esto parece algo trivial, pero lo voy a aclarar. Las fórmulas que utilizamos para calcular nuestras redes de agua tienen en cuenta que por dentro de esa cañería circula agua, un fluido incompresible, que está en contacto con toda la superficie interna de esa cañería. Eso es una tubería. Si el fluido ese no estuviese en contacto con toda la superficie interna, sino que con la mitad, con 3/4, etc., no tenemos una tubería, tenemos un canal. ¿Por qué? Porque tendríamos dos fases, tendríamos un tubo, un líquido incompresible en el caso del agua, y tendríamos un líquido compresible como el aire. Entonces ya las fórmulas de cálculo que utilizamos no sirven para eso. Entonces, sí o sí, tenemos en cuenta que la cañería va llena de agua, no va parcialmente llena, un poco de agua, un poco de aire, etc. Porque eso es otra cosa, eso es un canal. Bien, hecha esta aclaración, seguimos adelante. Primer paso, recolección de datos. Es necesario determinar el caudal y la presión requerida. Tener en cuenta el fluido de trabajo, densidad y viscosidad cinemática. Bien, en nuestro caso vamos a trabajar con agua y esta información, ¿de dónde va a salir? Va a estar determinada por los requerimientos de los distintos equipos, máquinas, etcétera, que tengamos en nuestra planta y que consuman agua. Dividir el sistema de tuberías en tramos, definir la longitud recta de tubería desde el inicio hasta el punto de consumo, cuantificar la cantidad y tipos de accesorios, ya sea los codos, T, válvulas, etcétera, en el tramo considerado. Si en ese tramo existen varios puntos de consumo, debemos tener en cuenta la simultaneidad entre dichos consumos. Entonces, vamos a tener dos tipos de elementos en nuestras redes. Las cañerías, propiamente dicho, y los accesorios que están en ella, los codos, T, válvulas, etc. Y vamos a tener que calcular las pérdidas
de la cañería y las pérdidas de los accesorios. 3. Seleccionar la velocidad de circulación del fluido dentro de la tubería. Se selecciona una velocidad de circulación del fluido dentro de la tubería. Valores recomendados entre 0,5 y 2 metros por segundo. En algunos casos puede utilizarse hasta 5 metros por segundo. Bueno, les hice un comentario sobre, seguramente en el práctico, el ingeniero Quinteros le dirá qué velocidad es tomar de arranque, pero una buena velocidad de diseño es 2 metros, 3 metros por segundo, para no sobredimensionar cañería. Luego, ¿qué hay que hacer? Calcular el diámetro interno del tubo. ¿Y eso de dónde partimos? Bueno, del caudal. El caudal que va a circular por dicha tubería, Q es igual a B por A o A por B. Entonces, Q es igual al área por la velocidad. Si reemplazamos área en función del diámetro, nos queda pi por diámetro al cuadrado sobre 4 igual a la velocidad. Si despejamos D, el diámetro, nos queda D igual a raíz de 4Q sobre B por pi. Hacemos un comentario. Entonces, de diseño y de la velocidad de diseño del fluido, obtenemos el diámetro interno de cañería. Diámetro interno de cañería. Con ese diámetro interno de cañería, seleccionamos de una tabla de cañerías comerciales el valor más próximo. Por supuesto, próximo superior, no próximo inferior. Si es próximo inferior, podemos rediseñar, va a aumentar la velocidad, el criterio de diseño. Una vez que elegimos en función del diámetro interno un diámetro comercial, recalculamos y verificamos que los valores estén dentro de los que corresponden, o sea, los valores de velocidad. Luego viene el cálculo del famoso número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a ρ por V por E sobre mu, donde ρ es la densidad del fluido y mu es la viscosidad cinemática. Y con el número de Reynolds, haciendo un paso mágico, no, además tenemos que calcular el HF. ¿Qué es el HF? Es la pérdida por fricción en las cañerías, o sea, en un tramo de cañería, la pérdida que produce la caída de presión por el rozamiento del fluido con la superficie interna del caño se calcula de esta forma. Entonces HF es igual a F por L, que es la longitud del tramo, por la velocidad al cuadrado, sobre diámetro por 2G, que es la aceleración de la gravedad. ¿Qué hay de raro en toda esta fórmula? F. ¿Qué es el F? Es el factor de fricción. ¿Y cómo me entero qué valor tiene F? Para eso tenemos que ir al diagrama de Moody. Pero antes una nota que dice la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la que vimos aquí, está Darcy-Weisbach o Darcy-Weisbach, para el que sepa alemán y no me rete, puede usarse sin restricción para flujo de agua, aceites u otros fluidos en tuberías. Sin embargo, cuando se presentan velocidades muy altas en la tubería, causan que la presión en la salida sea igual a la presión de vapor del líquido y aparece el fenómeno de cavitación. O sea, velocidades muy altas pierde validez la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero nosotros estamos dentro de los parámetros. Vamos a trabajar con fluidos por debajo de los 6 metros por segundo, entonces no tenemos ese riesgo. Si el número de Reynolds es menor a 2000, estamos en la zona de flujo laminar. Por lo tanto, podemos directamente F calcularlo como 64 sobre Reynolds. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, estamos en el área de flujos turbulentos y debemos ir al diagrama de Moody. Entonces, fíjense, acá tenemos Reynolds,
la zona laminar, fíjense que es una recta, entonces directamente con el Reynolds al valor de esta recta nos da la relación 64 sobre Reynolds, obtenemos el coeficiente de fricción. Pero si tenemos Reynolds mayores, ya tenemos que usar estas curvas. Y para usar estas curvas debemos conocer la rugosidad relativa de la cañería. La rugosidad relativa. Y bueno, porque si se tomara la absoluta, imagínense que no es lo mismo una rugosidad de 1 milímetro en un caño de 1 centímetro de diámetro que una rugosidad de 1 milímetro en un caño de 1 metro de diámetro. Es por eso que se toma la rugosidad relativa. Bueno, entonces con la rugosidad relativa, que esto sale de tablas de fabricante de caño, podemos obtener y el número de Reynolds el coeficiente de fricción y de esa forma poder calcular cuáles son las pérdidas en los tramos de caño. Antes, cuando no había computadoras, se hacían estos ábacos de forma que se pudiese calcular directamente sin tener que resolver Darcy-Weisbach de una forma numérica. Para poder calcular, dijimos que teníamos dos tipos de pérdidas. Las pérdidas por fricción en cañería y después las pérdidas puntuales, localizadas, ¿no es cierto? Entonces una las llamamos pérdidas primarias y ahora otras pérdidas secundarias. Las pérdidas localizadas son las pérdidas que ocurren en los accesorios, en los T, los codos, las válvulas, etc. Entonces, de la longitud equivalente del accesorio, directamente se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach considerando como longitud la suma recta y la suma equivalente. Bueno, no quería adelantarme de eso, porque eso se lo iba a comentar en la próxima ecuación que íbamos a ver, pero bueno, ya que está aquí, lo hablamos. Los fabricantes de accesorios, mejor dicho, ya hay tablas de ensayo por todos lados, dan los valores de las pérdidas en los distintos tipos de accesorios, codos, T, etcétera, como un equivalente en cañería, en metros de caño. Entonces yo no tengo que venir y calcular y conocer el K, sino que directamente lo puedo agregar como longitud de cañería. Entonces yo tengo el tramo de caño, que es L, y le sumo la cantidad de longitudes equivalentes por los distintos accesorios que hay en este tramo. Entonces, si tengo 2 codos, una válvula, etcétera, y cada uno equivalen a tantos metros de cañería, sumo todos esos metros de cañería y directamente lo calculo en esta fórmula, sin tener que irme a calcular por separado las pérdidas en los accesorios. Eso lo van a ver más en detalle en el práctico. Bueno, luego las pérdidas totales, si no hago de esa forma, es igual a HF más HL. Y si necesito establecer o calcular la presión de la bomba para suministrar el caudal en cuestión,
debo aplicar una ecuación de Bernoulli que he tomado entre los dos puntos a considerar, donde en un término voy a tener la altura de presión, P sobre ρ por G, más la altura geodésica en el punto 1, más la altura de velocidad, que es V cuadrado sobre 2G, menos el total de las pérdidas, más la presión o la altura de la bomba, igual a los otros parámetros, los otros valores en el punto 2. Esto es altura de presión, geodésica y de velocidad. Despejando HB puedo saber el valor que buscaba. Aquí no termina, así que no canten victoria, porque les voy a simplificar la vida. Bueno, les decía, a ver, creo que había una tabla acá. Acá está, por ejemplo. Lo que decía recién, en el caso del K, están estipulados los valores para los distintos accesorios, entonces uno directamente puede reemplazar aquí y calcular el valor de la pérdida para determinado accesorio. Hay una forma, a ver, lo que hemos visto recién, Darcy-Weisbach permite calcular para distintos tipos de fluidos y para distintas velocidades, porque siempre vamos al diagrama de Moody, o sea, es muy versátil, es para prácticamente un gran abanico de tipos de fluidos y de velocidades de fluido. Ahora, hay una forma simplificada que es la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué decimos simplificada? Y porque la ecuación de Hazen-Williams tiene en cuenta que se trata de un solo fluido que es agua, tiene los parámetros para el agua, y la acota entre determinados diámetros y entre determinadas velocidades, que son las que más o menos usamos en nuestras instalaciones de agua industrial. De esa forma, nos evitamos tener que calcular el número de Reynolds y usar el diagrama de Moody. Simplemente con una fórmula empírica podemos calcular las pérdidas en nuestro sistema. Entonces HC es igual a 10,7 por LE, que es la longitud equivalente total, por Q a la 1,85 sobre C a la 1,85 por D a la 4,78. ¿Qué hay de raro en esta ecuación? Lo único raro que tenemos es C, que es el coeficiente, aquí lo llama el coeficiente de fricción de la cañería, que está estipulado para los distintos materiales de cañerías. Fíjense que para tuberías de plástico nuevas pone un valor de 650, tuberías muy pulidas de fibrocemento de 140, y así va bajando a tuberías de fundición usadas 90-80. Vean que aquí no hay decimales, son números redondos, gruesos. Entonces, estos valores no son valores para calcular una red de alimentación de combustible de un satélite. Son para instalaciones de agua básica. O sea, la ecuación de Hazen-Williams es bastante gruesa, pero para nuestro uso nos basta y nos sobra. O sea, no es que dé errores. Es gruesa. Fíjense que es coherente, que tenemos C está en el denominador, entonces cuanto mayor sea el valor de C, menor va a ser HC, menor van a ser las pérdidas. Cuanto más grande sea C, menor son las pérdidas. Y acá vemos de la tabla de materiales que cuanto más pulido o cuanto mejor calidad de terminación tiene, el C es mayor. Cuanto peor es la terminación o la calidad interna de la cañería, menor. Entonces es coherente con lo que estamos viendo. Bueno, le hemos hecho bastante rápido, chicos, ¿eh? Son 7 menos cuarto. Bueno, por ser la primera clase, venimos bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿O hay preguntas? Quedó muy claro todo, profe, la verdad, al menos para mí. Bueno. Sí, la verdad, profe. Una consulta. Bueno, sí.
Una consulta sobre las filminas y los apuntes. Entré muy tarde, no sé si aclaré por dónde estaban. Bueno, los apuntes están en autogestión. Les hago una salvedad. El apunte que está en este momento es el anterior. Ayer a la tarde el ingeniero Salomón me envió la última versión. Todavía no la he visto, pero los que yo le digo es lo siguiente: los que quieran verlo, véanlo al apunte que está en autogestión, bájenlo, pero los que lo imprimen para tenerlo en papel, no lo impriman todavía, porque voy a subir seguramente la última versión, que es la que me llegó ayer. Así que no se gasten en imprimirlo hasta que no esté la versión nueva, que la voy a subir esta semana. En cuanto a los PowerPoint, no se los pienso pasar. No, es una filmina muy, muy sonsa y sigue linealmente el apunte. El apunte en este tema son 30 páginas. Y los que me dijeron, tanto Arolfo como Salomón, es que si les paso el PowerPoint, leen el PowerPoint y no leen el apunte. El apunte es muy simple. Así que hagan el esfuerzo, chicos. Bueno, gracias, profe. No hay nada. ¿Alguna consulta sobre los temas que vimos? Bueno. El tema del trabajo práctico. A la 1, a las 2. No, bueno, mastíquenlo. Sí. Bueno, uno había aprendido algo. El Bueno, tema de los trabajos mastíquenlo. prácticos. ¿Dijo algo, Sí. profe? No, los trabajos prácticos los maneja el ingeniero Quinteros, esta parte, la parte fluidos. O sea, la parte eléctrica lo veían con el ingeniero Palazzolo. Los prácticos de esta lo van a hacer con el ingeniero Quinteros. Vamos a tener la clase que viene, vemos bombas conmigo, después vemos agua contra incendio y después tiene el práctico con el ingeniero Quinteros. Así está, digamos, armada esta parte de la materia. En cuanto al tema aprobación y todo eso, creo que lo hablaron al principio de año con el ingeniero Arolfo, que es el titular. De todas formas, yo voy a preguntarle por las dudas que salgan algunas dudas y que se las pueda evacuar con él las condiciones, y se las voy a reiterar. Una consulta. Sí. ¿Estas ecuaciones de Reynolds y todo eso aplican para todo tipo de material? ¿En qué sentido todo tipo de material? Y la tubería que nosotros tengamos. Ah, bueno, sí, Material sí, de fíjense. tubería. Ah, bueno, por eso ya me pareció, me decía, para todo fluido, no, para fluidos incompresibles, para aire no lo podemos usar. Veamos un segundo, que voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Qué va a cambiar con el material? Con el material lo que va a cambiar es cuál es la rugosidad, o sea, qué nos interesa de estas ecuaciones. Todas estas ecuaciones, ¿qué hacen? Vinculan las pérdidas en función del rozamiento del fluido en la pared de la cañería. Entonces, este coeficiente C que tenemos acá en Hazen-Williams, ¿cómo? Veamos acá, se me fue la descarga. Acá tenemos Darcy-Weisbach. El F, el factor de fricción, fíjense, siempre lo que tiene en cuenta es la pérdida que está vinculada con ¿qué? Con el tramo, la velocidad, diámetro y la terminación superficial de la cañería. Entonces, si yo tengo un material extraño, un material raro, lo que sea, y tengo su valor ya sea de rugosidad relativa o el factor de pérdida, en el caso de Hazen-Williams, puedo calcularlo tranquilamente. O sea, lo único que necesito saber de esa cañería es cuál es la rugosidad interna que tiene, cuál es el valor de rugosidad. Perfecto. Bueno. ¿Alguna persona más que quiera aprovechar esta oferta? Bueno, 63, buen número. 55 eran en los otros cursos, así que siempre el de los jueves es el más poblado. Se ve que la estiran para
para más tarde. Bueno, gente. La semana... Sí. No, uno prendió ahí sin querer. La semana que viene, entonces, continuamos. A las 17:30. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Dale, profe. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Profe, Hasta luego. gracias. Chao, profe. Hasta luego.